una de las pruebas que usan los testigos de Jehová para decir que son la religión verdadera es que son los únicos que predican el reino de Dios y que tienen una obra de predicación sumamente extensa en todo el mundo. Entonces quiero tratar este tema para tratar de desmitificar, incluso si eres ex testigo de Jehová y sigues pensando que ellos son lo máximo porque tienen la predicación, así como dijo Jesús, quiero que te quites esta mentalidad con números. Los números son fríos y la misma sociedad Watchtower, los testigos de Jehová, tienen sus estadísticas de predicación. Entonces quiero mostrarte esto y que te quites de la mente que ellos son los únicos que predican las buenas nuevas. Vamos. Los testigos se basan en su opinión de la Biblia para decir que la predicación es necesaria para salvarte y que la forma en la que se debe predicar es principalmente de casa en casa. Ellos se basan en una mala traducción de Hechos. Ellos, si le preguntas a algún testigo, él te va a decir que los primeros cristianos predicaban de casa en casa. En Hechos 20:20 y en Hechos 5:42, que son los textos en los que se basan los testigos para decir que es de casa en casa la predicación, si tú te fijas en la nota que viene en la traducción del Nuevo Mundo, incluso en la página oficial de los testigos en JW, pícale a la nota donde dice casa en casa y te dice que en otras traducciones es en casa. Entonces viene siendo traducido, como dice la Reina Valera, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Es decir, que los primeros cristianos predicaban y se quedaban en una casa donde fuera alguien que quisiera ser discípulo, ahí se quedaban, pero no necesariamente iban de casa en casa. Y en Hechos 20:20 lo que Pablo nos está diciendo es que él iba a las casas de los cristianos para predicarles, algo así como lo que hacen los testigos o lo que hacían los testigos en los estudios de las casas. Y las buenas nuevas que se predicaban eran acerca de Jesús, o sea, era predicar que Jesús había venido y era el Hijo de Dios. Las buenas nuevas que los testigos de Jehová predican son acerca de Jehová, es diferente lo que predican, y aparte pues de buenas nuevas no tienen mucho porque lo que te están diciendo es créenos o te vas a morir en Armagedón. Entonces algo positivo no es. Incluso en Efesios 4:11 el apóstol Pablo nos dice que no todos los cristianos eran evangelizadores, no todos eran predicadores. Dice, dio a algunos como apóstoles, otros como profetas, otros como evangelizadores, otros como pastores y maestros. Entonces no todos los cristianos del siglo I se dedicaban a predicar. En el Nuevo Testamento hay 2 o 3 referencias a la predicación en casas y más de 30 referencias a la predicación en sinagogas. O sea, los primeros cristianos se paraban en las sinagogas y predicaban. Es decir, es como si nos paráramos afuera de las iglesias. También se paraban ahí en los mercados donde había mucha gente, se paraban y predicaban. No específicamente en las casas ni de casa en casa. Y bueno, ¿qué tan efectivo es la predicación de casa en casa como lo manejan los testigos? Aquí estas son cifras de los testigos, son las cifras oficiales de los testigos de Jehová que salieron en el libro Anuario 2015, que es para el 2014, son los números del 2014. Tienen 90 sucursales en todo el mundo, Betel, donde hacen las publicaciones. Hay 7.867.000 testigos de Jehová en promedio. Hay un pico de 8 millones y cacho, pero ellos sacan estos números en el promedio mensual, cuántas personas predican. Tú, al ser testigo de Jehová, tienes que reportar tus horas de predicación. En los últimos años se ha bajado la cantidad de tiempo en el que tienes que predicar. Ahora solamente es 15 minutos lo que tienes que predicar. Entonces, si tú predicas 15 minutos al mes, ya eres un publicador y eres parte de esta cuenta de 7 millones. Han predicado en 239 países. Hubo un aumento del 2.2%. Fueron más o menos 169,000 testigos nuevos activos. Se predicaron un montón de horas y hubo de bautismos 275,000. Suenan bien las cifras, vamos a desglosarlas uno por uno. En estadística, en poblaciones, el 1%, el aumento de 1% equivale a reemplazar a los nuevos con personas viejas, pero realmente no es un crecimiento, sino que te estás quedando tablas, te estás quedando igual
la medición pasada. Y en 114 países de los que se mencionan en el anuario hubo un crecimiento menor al 1%, incluso hubo crecimientos negativos del 0% y menor 1%. Todos los países que están marcados tuvieron un crecimiento bajo. Si te fijas, son muchos de los países de primer mundo, los países en donde está proscrita la obra, y Canadá, Chile, Argentina. Entonces, en esos no creció, se quedaron tablas. En 125 países hubo un aumento de más del 2%. En 6 países del mundo hay más de 200,000 testigos de Jehová y son los que están ahí marcados, en solamente 6 países. Y esto equivale a casi la mitad de los testigos de Jehová de todo el mundo están en estos 6 países, que es Estados Unidos, Nigeria, México, Brasil, Japón e Italia. Casi todos los testigos de Jehová del mundo, casi todas las personas que van a ser salvas en Armagedón, están en solamente 6 países. Y en este gráfico podemos ver los países en donde hay más de 100,000 testigos, que son solamente 24 países. Son los que están marcados en ese colorcito. Aquí en la gráfica podemos ver que de todos los testigos de Jehová de todo el mundo, casi absolutamente todos se encuentran en solamente 24 países. Fuera de los 24 países tenemos 1,800,000 testigos. O sea, de los 239 países, solamente 24 países tienen la mayoría de los testigos de Jehová. O sea, realmente su predicación no está en todo el mundo, como ellos lo dicen. No ha llegado ni siquiera a la mitad de la población, no, ni siquiera a casi nada de la población del mundo. Entonces, exageran sus pretensiones de decir, bueno, es que nuestra obra está en todo el mundo y todo el mundo nos conoce. Realmente donde los conocen son en estos países, y en el resto de los países, pues hay incluso países que ni siquiera los conocen. Hay 30 países donde los testigos de Jehová están prohibidos. Y en 30 países, si te fijas, son los que están marcados, son países que tienen una población muy alta, solamente hay 39,000 testigos. O sea, fíjate nada más en el ejemplo de China. En China, si contamos a todos los testigos de Jehová, los 30 y tantos miles que están dentro de los 30 países, si los contáramos ahí en China, habría un testigo por cada 30 y tantos mil chinos. Pero acuérdate, o sea, no es el número, que no sabemos a ciencia cierta cuántos testigos hay en China. Es un ejemplo nada más. Y China tiene 1,000 millones de habitantes. Entonces, realmente, en estos países, los testigos no son conocidos, la predicación no se está dando y no tienen éxito porque están prohibidos. El éxito de los testigos en un país determinado depende del éxito que hayan tenido los misioneros cristianos anteriores a ellos. Es decir, en un país, por ejemplo, como China, que no ha tenido muchos misioneros cristianos y que gran parte de su población no son cristiana, los testigos de Jehová no tienen éxito porque la gente no cree en Jesús, tienen que empezar desde cero y ahí no tienen éxito. En cambio, llegan a tener éxito en los países que ya conocen a Jesús y que ya están evangelizados por otras denominaciones como el catolicismo o como los bautistas, etc. Entonces, el éxito de los testigos depende de los otros cristianos. Ahora, no todos son números de aumento. En el 2014 hubo 275,000 bautismos, y si hacemos la resta entre los testigos que hay ahorita en el 2014 y los que hubo en el 2013, y aparte checamos los bautismos, vemos que hay más de 100,000 testigos que dejaron de serlo, es decir, se hicieron inactivos, los expulsaron o se desasociaron. Entonces, de los nuevos que ingresaron a la iglesia, 275,000 personas, 100,000 se salieron. Entonces, no todos son números positivos.
También el número de sucursales Betel donde se producen las revistas y las publicaciones ha disminuido en gran cantidad. En el 2009 eran 118 sucursales y en el año 2014 se reportaron 90. Cerraron incluso algunas sucursales que tenían 3, 4 años de haberse inaugurado, las tuvieron que cerrar. Y lo que Jesús mandó es que fueran e hicieran discípulos. Sí nos dicen que las horas de predicación fueron un montón, pero si lo hacemos el cálculo de los bautismos que hubo, para ser un solo discípulo, un solo testigo de Jehová, se tuvieron que haber gastado 7060 horas de predicación, que equivalen más o menos a 882 jornadas de 8 horas de un trabajo normal. Entonces, de semanas laborales de lunes a viernes son 176.4 semanas. Es decir, para ser un solo testigo de Jehová, un predicador o los predicadores testigos de Jehová tienen que trabajar 3.39 años laborales. Entonces, su obra de predicación no es exitosa. Y en los números totales a los testigos no les ha ido muy bien. Tuvieron su auge, aquí podemos ver el porcentaje de aumento. En 1974, un año antes de la predicción de que se iba a acabar el mundo en 1975, hubo un aumento así grandioso de casi el 14%. Después de que pasó el fiasco de que no se acabó el mundo, hubo pues mucha gente desertó de la religión. En 1984 más o menos hubo un 7% de aumento. En el 94 como un 5%, y a partir de los 2000, 98, 2000, que surgió el internet, el aumento ha ido disminuyendo hasta estar estancado totalmente. Desde el 2004 hay un 2% de aumento anual. En el 2014 otra vez hubo un 2.2%. Quítale lo del 1% para reemplazar, etcétera, etcétera. Es nada su aumento en muchísimos años. Si realmente estuviéramos en los últimos días y Jehová quisiera que todo el mundo se salvara, ¿no haría Él lo necesario para que mucha gente se hiciera testigo de Jehová? Y bueno, una de las cosas que dicen es que Jehová no trae Armagedón y no trae la destrucción porque no quiere que nadie se muera, sino que quiere que todos se salven. Y esto no tiene lógica porque cada día nacen aproximadamente 200,000 personas en el mundo y cada día en promedio se hacen de entre 200 y 250 personas en el mundo, se hacen testigos de Jehová. Entonces, cada día que pasa hay más gente que nace que va a morir en Armagedón de las que se van a salvar. Entonces, no tiene lógica que Jehová se esté esperando a traer Armagedón para que prediquen si cada día hay más gente que se va a morir en Armagedón. No tiene lógica. Pero por ejemplo aquí en números fríos, en el 2004 los testigos bautizaron a 200,000 personas. En cambio los bautistas, que también enseñan a Cristo, bautizaron ese mismo año a 600,000 personas e hicieron 21,000 iglesias nuevas en todo el mundo. Hay una película que se llama Jesús, que para el año 2006, esa la puedes buscar en YouTube y está muy, muy buena, había sido vista 6,000 millones de veces. Y debido a esta película se convirtieron al cristianismo 201 millón personas hasta ese año y las que siguen aumentando después del 2006. Los Gedeones, que son un grupo cristiano que se dedica a regalar Biblias y Nuevos Testamentos, se encuentran en más de 180 países y han distribuido más de 60 millones de Biblias. Hay también asociaciones de Biblias unidas, son de varias denominaciones que se dedican a predicar y a enseñar. Y no solamente por medio de predicar directamente, sino que también hay misioneros que ayudan a las comunidades, que ayudan aportando comida, alimento, etcétera, etcétera. Y es parte de la obra de un cristiano y así lo entienden. La iglesia que más éxito ha tenido es la Iglesia Católica, porque cuenta con 1,000 millones de personas, de personas que conocen a Jesús por el catolicismo. Incluso a las otras denominaciones pues le echan mucho a la católica, pero realmente inclusive las otras denominaciones han salido como ramas del catolicismo. Entonces, hablando de números acerca de Jesús,
el catolicismo es de las que más ha enseñado a las personas el camino de Jesús. Y las iglesias que más rating tienen, que más éxito han tenido, han sido las pentecostales, que crecen a ritmo entre 15 a 20 millones cada año en los países generalmente donde pues el catolicismo está muy fuerte. En estos precisos momentos hay personas de la región bautista, hay personas pentecosteses, hay incluso personas católicas que están evangelizando en todos los países del mundo. Entonces, decir que los testigos son los únicos que están predicando no es cierto. Dime tú, de la gente que conoces en tu colonia, en tu país, de tus vecinos, ¿creen en Jesús? La mayoría de las personas en Latinoamérica creen en Jesús. ¿Conocieron a Jesús gracias a los testigos? No, ¿verdad? Lo conocieron por el catolicismo, la mayoría de las personas. Y muchas otras personas lo conocieron por otras denominaciones cristianas. ¿Tú crees que esas personas que están predicando en los países árabes de distintas denominaciones, que arriesgan su vida por predicar el nombre de Jesús en esos países árabes, no están haciendo también parte de la obra de predicar como Jesús dijo? O sea, ¿los testigos son los únicos que hacen eso? Eso es una mentira. Entonces, nada más para recordarte, en todos esos países marcados, que son 114 países, casi la mitad de los países del mundo donde hay testigos de Jehová, no hubo aumento. Se están estancados. 125 sí hubo aumento, pero la mayoría de los testigos de Jehová, casi el 50% de todos los testigos de Jehová, están en solo 6 países. Entonces dime qué tan efectiva es su predicación. Si ya estamos al borde del fin, ¿no estarían los testigos en todos lados? ¿No los conocerían ya en China en todos lados? ¿Cómo ves? ¿Es realmente una prueba de que son la religión verdadera? ¿O son solamente marketing, solamente un anuncio para que les compres el producto? Nos vemos la próxima semana.